Nunca pensé que a los 62 años estaría sentado en una banca de un parque en Guadalajara, con una maleta vieja a mis pies y menos de 20 pesos en el bolsillo, sin saber dónde pasaría la noche. El frío cortante de enero penetraba mi chamarra delgada mientras observaba a las familias pasar, riendo, viviendo sus vidas normales. Yo había sido uno de ellos, lo había tenido todo, y lo perdí todo en cuestión de semanas. Pero lo que aún no sabía era que la peor traición no había venido de los cobradores, de los abogados o del banco. Había venido de quienes más amaba, y que un extraño, alguien a quien ni siquiera recordaba haber ayudado, estaba a punto de cambiarlo todo. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Carlos Méndez. Durante 30 años, construí muebles sobre medida para las familias más ricas del occidente del país. Empecé con nada, solo una sierra vieja heredada de mi padre y la determinación de hacer algo con mis propias manos. Mi carpintería, Méndez e Hijos, llegó a emplear a 15 personas. Hacíamos bibliotecas enormes, cocinas integrales, recámaras infantiles con detalles que hacían que los ojos de los niños brillaran. Cada pieza llevaba mi firma, mi sudor, mi alma, hasta que todo se derrumbó. Fue un proyecto demasiado grande, demasiado ambicioso. Un empresario del ramo tequilero me contrató para amueblar su mansión entera en Tequila. 1 millón de pesos, el contrato más grande de mi vida. Invertí todo lo que tenía en maderas finas importadas. Contraté artesanos especializados. Trabajé 16 horas al día durante meses. Cuando finalmente entregamos, el hombre simplemente desapareció. No pagó. Se esfumó. Sus abogados aparecieron con un tecnicismo jurídico cualquiera, alegando defectos inexistentes, exigiendo correcciones que costarían otros 600,000 pesos. Entré en demanda, claro. Pero la justicia en México no es para quien tiene la razón, es para quien tiene dinero y paciencia. Mientras el proceso se arrastraba, mis proveedores me cobraban, la renta de la bodega se vencía, los empleados necesitaban comer. Vendí mi camioneta, hipotequé mi casa, pedí préstamos con intereses que parecían mordidas de tiburón. Todo fue inútil. En 6 meses, la carpintería cerró sus puertas. En 8, perdí la casa. En 10, estaba en la calle. Mi esposa, Clara, había muerto de cáncer 3 años antes. Tal vez fue una bendición que ella no viera esto. Me quedó mi hijo, Leonardo, mi único hijo, el muchacho que crié solo después de que Clara se fue, el hombre al que ayudé a formarse, a estudiar, a crecer. Leonardo se había casado hacía 2 años con Paula, una mujer guapa y llena de opiniones sobre cómo debían ser las cosas. Vivían en un departamento amplio en Puerta de Hierro, esa zona exclusiva de Zapopan, donde hasta el aire parece más caro. Fue hacia allá a donde fui, en esa tarde fría de enero, después de entregar las llaves de mi última propiedad al banco. Cargué mi maleta por la banqueta impecable, observando los autos importados estacionados, los árboles bien cuidados, los guardias de uniforme. Subí hasta el 10º piso y toqué el timbre. Paula abrió la puerta. Su rostro, siempre maquillado a la perfección, se torció levemente cuando me vio. No fue sorpresa. Yo le había hablado la víspera avisando que necesitaba platicar. Pero su expresión no era de preocupación o empatía. Era algo cercano al asco, como si yo trajera mugre dentro de su casa. Carlos, dijo ella, mi nombre sonando pesado en su boca. Leonardo está en el despacho, trabajando. Es mejor que no te demores mucho. Tiene una reunión importante pronto. Entré. El departamento era exactamente como imaginé que sería después de que Paula asumiera la decoración. Todo blanco, gris, minimalista, frío, sin alma. Leonardo apareció de la sala al fondo, vistiendo una camisa de marca cara y sosteniendo una laptop. Me dio un abrazo, pero fue un abrazo rápido, mecánico, el tipo de abrazo que le das a un conocido distante. Papá, ¿qué onda? ¿Lograste resolver las cosas con el banco? No pude, Leo, respondí, sintiendo el peso de las palabras. Lo perdí todo. La casa,
El taller. Todo. Necesito un lugar para quedarme por unos días, solo hasta que me organice y vea qué voy a hacer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonardo miró a Paula. Paula miró a Leonardo. Y en esa mirada, en esos 2 segundos de comunicación silenciosa entre ellos, lo entendí todo. Nos encantaría ayudarte, papá, empezó Leonardo. Y yo ya sabía que vendría un pero. Pero es que estamos en una etapa complicada. Paula está intentando quedar embarazada, y el doctor dijo que necesita tranquilidad, un ambiente calmado, sin estrés. No voy a causar estrés, dije, tratando de mantener la voz firme. Solo necesito un sofá, Leo. Ni siquiera apareceré durante el día. Puedo salir temprano y volver tarde. Ni se darán cuenta de que estoy aquí. Paula cruzó los brazos, y su voz salió afilada como una navaja. Carlos, con todo respeto, pero no entiendes. Nosotros tenemos nuestra rutina, nuestros compromisos. No se puede simplemente abrir la puerta y recibir a alguien indefinidamente. Tienes que buscar una pensión, un albergue, no sé. Hay opciones por ahí. Miré a mi hijo, el niño que arrullé para dormir cuando tenía pesadillas, el adolescente que recogí borracho de las fiestas y llevé a casa sin juzgar, el joven que lloró en mi hombro cuando su madre murió. Ese mismo hombre ahora desviaba la mirada, incapaz de encararme. Papá, es solo temporal, murmuró él. Cuando consigas chamba, hasta podemos ayudarte con algo de lana. Pero ahora, sinceramente, no tenemos estructura para eso. Estructura. Miré alrededor del departamento de 150 metros cuadrados, con sus 3 recámaras, su terraza amplia, su cocina equipada. No tenían estructura. Entiendo, dije, tomando mi maleta. No quiero estorbar. Salí de allí sin mirar atrás, bajando por las escaleras porque no quería compartir el elevador con nadie. En la banqueta me detuve y respiré hondo. El frío quemaba mis pulmones. No tenía a dónde ir. Literalmente, no había un solo lugar en este mundo donde fuera bienvenido. Me fui al parque. Me senté en la banca. Y allí me quedé, observando la vida pasar a mi alrededor, preguntándome en qué momento todo había salido tan mal. La noche cayó rápido, como siempre cae en invierno. Las familias se fueron, los perros dejaron de ladrar, las luces de la ciudad se encendieron. Yo seguía allí, temblando, tratando de decidir qué hacer. Dormir en el parque era peligroso. Buscar un refugio sería admitir que había llegado al fondo del pozo. Y algo terco dentro de mí aún se rehusaba a aceptar eso. Fue cuando mi celular sonó. Un número desconocido. Pensé en no contestar, pero lo hice. Cualquier distracción era bienvenida. «Señor Carlos Méndez», dijo una voz femenina, educada, profesional. «Sí, soy yo. Mi nombre es Beatriz Almeida. Soy asistente del señor Marcelo Figueroa. A él le gustaría mucho encontrarse con usted mañana a las 10 de la mañana. ¿Sería posible?» Marcelo Figueroa. El nombre no me decía nada. ¿Quién era él? ¿Qué quería conmigo? «El señor Figueroa prefiere explicarlo personalmente», respondió ella con una delicadeza estudiada. «Pero puedo garantizarle que vale la pena. Él está dispuesto a pagarle 5,000 pesos solo por su presencia en la reunión. 5,000 pesos. Yo tenía 19 pesos con 50 centavos en el bolsillo. 5,000 pesos eran 3 noches en un hotel decente, algunas comidas reales, un pequeño respiro. «¿Dónde es?», pregunté. Ella me dio una dirección en la zona de colinas de San Javier. Dijo que un coche me recogería en el parque donde estaba a las 9:30 de la mañana. Cuando pregunté cómo sabía ella dónde estaba, simplemente repitió que el señor Figueroa lo explicaría todo personalmente. Colgué el teléfono sintiéndome confundido y ligeramente perturbado. ¿Cómo sabía aquel hombre dónde estaba yo? ¿Por qué quería verme? ¿Y por qué pagaría tanto por ello? Pasé la noche en vela, sentado en la banca del parque, protegido solo por mi chamarra delgada y por la maleta que servía de apoyo para los pies. Algunas veces, guardias de edificios cercanos pasaron y me miraron con desconfianza, pero nadie me corrió. Cuando el sol empezó a salir, estaba exhausto,
sucio y desesperado por un baño. Encontré una gasolinera abierta. Me lavé como pude. Traté de arreglar mi apariencia. El hombre en el espejo parecía tener mucho más de 62 años. Tenía ojeras profundas, la barba crecida, una tristeza en los ojos que ninguna cantidad de agua fría lograba disfrazar. A las 9:30, un coche negro se detuvo en el parque. El chofer bajó, un hombre de traje, y preguntó mi nombre. Confirmé. Tomó mi maleta. Me abrió la puerta trasera. El interior del auto olía a cuero nuevo y aire acondicionado. Me sentí fuera de lugar, como un impostor entrando en un mundo que ya no era el mío. Rodamos por 20 minutos hasta que llegamos a una casa enorme, escondida tras muros altos y portones eléctricos. El portón se abrió automáticamente, y entramos en un jardín que parecía sacado de una revista de arquitectura. La casa en sí era moderna, toda de vidrio y concreto aparente, con una alberca infinita que reflejaba el cielo nublado. Beatriz me recibió en la puerta. Era joven, elegante, vestida con sobriedad profesional. Me guió por pasillos largos decorados con obras de arte que probablemente costaban más que todo lo que yo había poseído en la vida. Llegamos a un despacho amplio, con estantes de libros del piso al techo y una mesa enorme de madera maciza. Detrás de la mesa estaba Marcelo Figueroa. Tenía alrededor de 70 años, cabello blanco peinado hacia atrás, lentes de armazón fino. Estaba en una silla de ruedas, e incluso sentado podía ver que había sido un hombre grande, fuerte. Ahora parecía disminuido, consumido por dentro, pero sus ojos estaban vivos, intensos, penetrantes. Carlos Méndez, dijo con una voz sorprendentemente firme. Muchas gracias por venir. Por favor, siéntese. Me senté, incómodo en la poltrona demasiado suave. Señor Figueroa, con todo respeto, no sé quién es usted. No sé qué quiere conmigo. Y no sé cómo sabía dónde estaba yo anoche. Él sonrió. Una sonrisa triste. Todo quedará claro pronto. Pero primero, déjeme hacerle una pregunta. ¿Se acuerda de una noche lluviosa, hace cerca de 12 años, en la carretera a Puerto Vallarta, cerca de Mascota? Mi corazón se aceleró. Me acordaba, sí. ¿Cómo podría olvidarlo? 12 años atrás, regresaba de entregar un armario enorme para un cliente. Era noche. Llovía a cántaros, ese tipo de lluvia que transforma la carretera en espejo. La visibilidad era casi nula. De repente, vi un auto derrapando frente a mí, perdiendo el control, girando. Instintivamente pisé el freno, pero era demasiado tarde. El auto volcó fuera de la pista y cayó al barranco. Paré mi camioneta, tomé una linterna. Bajé corriendo por la pendiente resbalosa. El auto estaba de lado, sacando humo, con el conductor atrapado dentro. Rompí la ventana con una piedra, me corté las manos con el vidrio, pero logré sacar al hombre de allí. Estaba consciente, pero en shock, sangrando de la frente. Me quedé con él bajo la lluvia hasta que llegó la ambulancia, manteniéndolo caliente con mi chamarra, platicando con él para que no perdiera el conocimiento. Cuando llegaron los paramédicos, simplemente regresé a mi camioneta y me fui. No pedí nada. No dejé mi nombre. Ni lo pensé 2 veces. Era lo que cualquier persona decente haría. Ese hombre era yo, dijo Marcelo Figueroa señalándose a sí mismo. Usted me salvó la vida esa noche, Carlos. Y nunca supe quién era usted. Hasta hace poco. Me quedé en silencio, procesando. Pero ¿cómo me encontró? Él se recostó en la silla, su rostro asumiendo una expresión sombría. Me estoy muriendo, Carlos. Cáncer de pulmón, etapa terminal. Los doctores me dan máximo 2 meses. Y cuando un hombre mira a la muerte de frente, empieza a evaluar su vida de forma diferente. Empecé a pensar en aquella noche, en el hombre desconocido que arriesgó su propia seguridad para salvarme. Contraté investigadores. Tomó tiempo, pero lo encontramos. ¿Y por qué? Pregunté, aún confundido. Porque esa noche usted hizo algo extraordinario sin esperar nada a cambio. Mientras tanto, mis hijas... Hizo una pausa, la voz pesada de amargura. Mis hijas solo me buscan para pedirme dinero.
Mi exesposa está esperando a que me muera para recibir la pensión retroactiva que ella cree que merece. Nadie, absolutamente nadie en mi familia se preocupa por mí como persona. Solo por mi cuenta bancaria. Abrió un cajón y sacó un folder grueso, colocándolo sobre la mesa. Este es mi testamento, Carlos. Revisado, firmado y notariado hace 3 días. Usted es el único heredero universal de mi patrimonio. Todo, la casa, las empresas, las inversiones, son cerca de 3.000 millones de pesos. El mundo giró a mi alrededor. 3.000 millones. No podía ni procesar un número así. Señor Figueroa, no puedo aceptar eso. Usted tiene familia, hijas. Tengo hijas que me tratan como un cajero automático, interrumpió con firmeza. Larisa vive en Miami, se gastó millones en fiestas y excesos, y solo me llama cuando necesita más dinero para pagar sus deudas de casino. Fernanda se casó con un francés arrogante que ve mi fortuna como extensión de la suya. Ninguna de las dos me ha visitado en los últimos 2 años, Carlos. Ni en mi cumpleaños, ni en Navidad. Nada. Pero yo soy un extraño, insistí. Usted es la única persona que ha hecho algo por mí, sin querer nada a cambio, respondió él con los ojos llorosos. Y he seguido su vida a la distancia en estos últimos meses. Sé que lo perdió todo, que su hijo lo abandonó cuando más lo necesitó. Sé que durmió en el parque ayer. Mi rostro ardió de vergüenza. ¿Usted me investigó? Sí. Y hay algo más que necesita ver. Hizo un gesto a Beatriz, quien encendió una televisión grande en la pared. La pantalla mostró imágenes de seguridad. Yo, llegando al edificio de mi hijo. Y entonces, audio. Una grabación de Leonardo y Paula platicando después de que yo me salí. Gracias a Dios se fue rápido, decía la voz de Paula. Tenía miedo de que fuera a insistir, a hacer una escena. Y la voz de mi hijo, esa que conocía desde que era bebé. Pues sí, siempre ha sido medio dramático. Al rato él se las arregla. Mi papá siempre ha sido bueno para sobrevivir. Dramático. Como si mi tragedia fuera teatro. Como si perderlo todo a los 62 años fuera un capricho, una elección. Hay más, dijo Figueroa, y Beatriz adelantó la grabación. Ahora era una conversación de días atrás, incluso antes de que yo fuera allá. Si mi papá aparece pidiendo ayuda, tenemos que tener una estrategia, decía Leonardo. Paula respondió. Inventamos cualquier pretexto. Dile que no hay espacio, que estás estresado en la chamba, cualquier cosa. Pero no podemos dejar que viva aquí, Leo. Va a arruinar nuestra imagen en el edificio. Nuestra imagen en el edificio. Me desconecté emocionalmente. Aquello no podía ser mi hijo hablando. No podía ser el niño que yo crié. Me quedé sentado en aquella poltrona, inmóvil, mientras Marcelo Figueroa observaba mi reacción en silencio. Beatriz apagó la televisión discretamente y salió de la sala, dejándonos solos. Podría haber evitado mostrarle eso, dijo Figueroa con voz gentil. Pero creí que merecía saber con quién está tratando antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro. ¿Por qué está haciendo esto?, logré preguntar, mi voz saliendo ronca. ¿Por qué darme todo esto? Yo solo hice lo que cualquier persona haría. Él sacudió la cabeza. No, Carlos. Cualquier persona hubiera pasado de largo esa noche. Estaba lloviendo, era peligroso. Usted podría haberse lastimado o empeorado la situación. Pero usted se detuvo, bajó aquel barranco, rompió el vidrio con sus propias manos, se quedó conmigo en la lluvia. Usted no me conocía. No sabía si yo era un buen hombre o un criminal. No importaba. Para usted, yo era simplemente alguien que necesitaba ayuda. Me quedé en silencio, recordando aquella noche. Recordaba el miedo que sentí al ver el auto volcado, el alivio cuando me di cuenta de que el hombre estaba vivo, la urgencia de sacarlo de allí antes de que algo peor pasara. ¿Sabe qué estaba haciendo yo esa noche?, continuó Figueroa. Estaba huyendo. Acababa de descubrir que mi esposa me engañaba desde hacía años, que mis hijas lo sabían y me lo ocultaron porque ella amenazó con cortarles su mesada. Estaba borracho, destruido, manejando sin rumbo. Quería morirme, Carlos.
Y entonces apareció usted y me salvó. No solo físicamente. Usted me mostró que aún existen personas buenas en este mundo. Yo no sabía qué decir. La inmensidad de lo que me estaba ofreciendo era incomprensible. En los próximos días mis abogados se encargarán de todo el papeleo, continuó. Usted tendrá acceso inmediato a una cuenta con 5 millones de pesos para sus necesidades inmediatas. El resto será transferido tras mi muerte. Pero hay algo que necesito pedirle. Lo que sea, respondí instintivamente. Cuando yo muera y esto se haga público, su familia va a volver. Me miró a los ojos con una intensidad perturbadora. Su hijo le va a llamar, va a llorar, va a pedirle perdón. Su esposa va a sonreír y decir que todo fue un malentendido. Y usted va a tener que decidir qué hacer con ellos. La idea me dio náuseas. Ya me lo imagino. Tengo una sugerencia, dijo Figueroa con una sonrisa amarga. Cuando eso pase, no tome ninguna decisión precipitada. Póngalos a prueba. Vea si su arrepentimiento es genuino o solo ambición disfrazada de amor. Y entonces haga lo que crea correcto. Marcelo Figueroa murió 3 semanas después, en una mañana de julio, durmiendo en su cama enorme con vista al jardín que tanto amaba. Yo estaba allí. Había pasado esas últimas semanas visitándolo a diario. Platicábamos de todo, de sus empresas, de la vida, de arrepentimientos y segundas oportunidades. Me contó historias de su juventud, cuando había construido su imperio desde cero, y también sobre cómo se había perdido en el camino, priorizando el dinero sobre las relaciones. El día del velorio conocí a sus hijas. Larisa llegó de Miami de último minuto, usando lentes oscuros enormes y un vestido negro que probablemente costaba más que un coche. Fernanda vino con su marido francés, ambos con expresiones controladas de luto que no escondían la ansiedad en sus ojos. Ninguna de las dos me reconoció. Yo era solo uno más de los asistentes al velorio, probablemente un empleado antiguo o un socio de negocios. La lectura del testamento se fijó para la semana siguiente. Beatriz me llamó la víspera para confirmar mi presencia. Yo había pasado esos días en un hotel cómodo, procesando todo lo que había pasado, tratando de entender cómo mi vida se había puesto de cabeza en cuestión de semanas. El despacho de abogados estaba en el centro de Guadalajara, en uno de esos edificios de cristal donde cada piso cuesta una fortuna. La sala de juntas tenía una mesa enorme y sillas de piel. Las hijas de Figueroa ya estaban allí cuando llegué, platicando en voz baja con sus respectivos abogados. El abogado de Figueroa, el licenciado Enrique Saldaña, era un hombre de unos 50 años con una presencia que dominaba la sala. Me saludó con un apretón de manos firme y me indicó una silla. «Estamos todos presentes», empezó él abriendo un folder. «Vamos a proceder a la lectura de las últimas voluntades de Marcelo Figueroa». Larisa se movió en la silla, impaciente. Fernanda checó su celular por tercera vez en 5 minutos. El licenciado Saldaña empezó a leer, y yo podía ver las expresiones de las hijas cambiando con cada párrafo. Primero hubo legados pequeños para empleados antiguos, para instituciones de caridad. Después vino la parte sobre ellas. A mi hija Larisa, que en los últimos 10 años me visitó solo cuando necesitaba dinero, le dejo la cantidad de 200,000 pesos. Espero que sea suficiente para finalmente pagar sus deudas de juego y empezar una vida diferente. El rostro de Larisa perdió todo color. ¿200,000? ¿Eso era todo? A mi hija Fernanda, que eligió a su marido europeo y su vida en París sobre cualquier relación conmigo, le dejo también 200,000 pesos. Que sean felices con el estilo de vida que tanto valoran. Fernanda se levantó, indignada. «Esto es un insulto. Mi papá tenía miles de millones. Por favor, siéntense», dijo el licenciado Saldaña con firmeza. «Aún no termino». Y entonces leyó la parte que lo cambió todo. El resto de mi fortuna, incluyendo todas las propiedades, empresas, inversiones y activos, con un valor total estimado de 3,000 millones de pesos, se lo dejo íntegramente al señor Carlos Augusto Méndez. El silencio fue absoluto. Larisa me miró como si yo fuera un fantasma. Fernanda parecía haber sido abofeteada.
¿Quién diablos es Carlos Méndez?, gritó Larisa. El licenciado Saldaña me miró e hizo un gesto para que me presentara. Soy yo, dije simplemente. Las dos se volcaron hacia mí con una furia que rayaba en el odio. ¿Tú? ¿Pero quién te crees que eres?, berreó Fernanda. Tú manipulaste a mi papá. Te aprovechaste de que estaba enfermo. Traté de explicar, con calma, lo del accidente de hace 12 años, de cómo había salvado la vida del padre de ellas sin saber quién era. Pero ellas no querían oír. Para ellas, yo era solo un oportunista, un extraño que les había robado lo que les pertenecía por derecho. Vamos a impugnar esto en el juzgado, gruñó Larisa tomando su bolsa. Mi abogado va a probar que manipulaste a un hombre enfermo y vulnerable. Siéntanse libres de hacerlo, respondió el licenciado Saldaña con tranquilidad. Pero debo informarles que el señor Figueroa tomó todos los cuidados legales. Hay certificados médicos comprobando su plena capacidad mental cuando firmó este testamento. Hay grabaciones de él explicando sus razones, y hay decenas de testigos. Cualquier impugnación será fácilmente desechada. Las dos salieron furiosas, arrastrando a sus abogados aturdidos. Me quedé solo en la sala con el licenciado Saldaña. Me entregó una serie de documentos, explicando que ahora tenía acceso total a todas las cuentas, propiedades y negocios. Era real. Todo aquello era mío. Salí del despacho en estado de shock. En la banqueta, el chofer de Figueroa, ahora mi chofer, me esperaba. Me llevó de vuelta al hotel donde me hospedaba, pero antes de bajar del auto, mi celular sonó. Era Leonardo. Papá, necesito hablar contigo urgente, dijo con una voz extraña, tensa. Estoy ocupado ahora, Leo, respondí. Papá, ya sé lo de la herencia. Salió en las noticias hace 10 minutos. Notas de economía, ya sabes cómo es. Papá, necesito pedirte perdón. Paula y yo nos equivocamos, gacho. Estábamos estresados, pero no era excusa. ¿Puedes venir a cenar a la casa hoy? Necesitamos platicar bien. Colgué sin responder. Me fui al cuarto del hotel y prendí la televisión. Allí estaba, en un canal de finanzas. Empresario multimillonario deja fortuna a desconocido que salvó su vida. Mi celular no dejó de sonar por el resto del día. Leonardo llamó 5 veces. Paula mandó mensajes largos, llenos de disculpas y explicaciones. Mi teléfono sonaba con números que no conocía, probablemente reporteros queriendo la nota. Apagué el celular. Esa noche, solo en la habitación del hotel, miré por la ventana hacia la ciudad iluminada allá abajo. Tenía dinero suficiente para hacer cualquier cosa, ir a cualquier lugar, comprar cualquier cosa. Pero lo único que realmente quería, lo único que el dinero no podía comprar, era tener a mi hijo de vuelta. Al verdadero Leonardo. No a esta versión que había aprendido a medir el afecto en pesos y centavos. Pasé los días siguientes encerrado en el hotel, ignorando llamadas y mensajes. Beatriz venía diario para actualizarme sobre los negocios y ayudarme a entender la dimensión del imperio que ahora era mío. Había empresas de tecnología, inmuebles comerciales repartidos por todo el país, ranchos productivos, inversiones en el extranjero. Era abrumador, pero la presión de Leonardo y Paula no disminuía. Los mensajes eran cada vez más desesperados. Papá, por favor, contéstame. Papá, sé que fallé, pero soy tu hijo. Papá, necesitamos vernos. En la 5ª noche, decidí contestar. Leo, dije cuando contestó al primer timbre. Papá, gracias a Dios. Papá, lo siento mucho, de verdad. No sé qué me pasó. El estrés de la chamba, las deudas. Sé que no es pretexto, pero estaba completamente perdido. Y Paula también. Ella no es mala persona, papá. Solo estaba asustada con nuestra situación financiera. ¿Qué situación financiera, Leo? Hubo un silencio apenado. La verdad es que debemos bastante, papá. Tarjetas de crédito, préstamos. A Paula le gusta mantener las apariencias. Ya sabes cómo es. Y mi sueldo en el banco no es tan alto como parece. ¿Cuánto deben? Él dudó. Unos 500,000 pesos. 500,000 pesos en deudas. Y aún así, me habían negado un lugar para dormir. Habían elegido mantener su fachada de éxito en lugar de ayudar a su propio padre. Papá,
¿Vienes a cenar a la casa mañana? Por favor. Paula preparó esa lasaña que tanto te gusta. Podemos platicar bien, sin presiones. Acepté. No porque hubiera perdonado, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos lo que realmente querían. Llegué a su departamento a la hora acordada. Esta vez no fui en taxi ni transporte público. Fui en el Mercedes que ahora era mío, manejado por el chofer particular. Vi las cortinas de los vecinos moverse cuando el auto se detuvo frente al edificio. Paula abrió la puerta con una sonrisa gigante, casi histérica. «Carlos, qué alegría tenerte aquí. Pásale, pásale. Te extrañábamos. Extrañábamos». Ella nunca había sentido nada más que desdén por mí, y ahora me extrañaba. El departamento estaba impecable. La mesa puesta con la vajilla buena, velas encendidas, flores al centro. Leonardo apareció de la cocina con una botella de vino caro. «Papá, me da mucho gusto que hayas venido», dijo abrazándome. Esta vez el abrazo duró más, fue más apretado, pero yo podía sentir la falsedad detrás de él. Nos sentamos a cenar. La comida estaba buena. Realmente se habían esforzado, pero cada bocado me daba asco, porque sabía el motivo detrás de todo ese esfuerzo. «Papá», empezó Leonardo después del plato fuerte. «Sé que fallamos. Fallamos, gacho. Y no hay pretexto para lo que hicimos. Pero necesito que sepas que te amo. Eres mi papá. Me criaste solo después de que mamá murió. Yo no sería nada sin ti». Paula complementó, con lágrimas en los ojos que parecían genuinas. «Estábamos tan perdidos, Carlos, con las deudas, con la presión de mantener nuestra vida aquí. Pero nada de eso importa comparado con nuestra familia. Tú eres familia». «¡Familia!», repetí tomando un trago del vino. «Interesante que hables de familia ahora, Paula». Ella se puso nerviosa, pero se recuperó rápido. «Sé que no te traté bien, sé que fui horrible, pero te juro que aprendí, te juro que cambié». Hice una pausa, observándolos a los dos. Decidí probar si el arrepentimiento era real. «Estoy pensando en usar parte de la herencia para ayudar a personas que lo necesitan. Personas que lo perdieron todo, como yo. Tal vez abrir un centro de apoyo, dar préstamos sin intereses para quien está tratando de empezar de nuevo». Sus rostros cambiaron sutilmente. Fue rápido, pero lo vi. Una punzada de decepción, de frustración. «¡Qué idea tan bonita, papá!», dijo Leonardo, pero su voz sonaba forzada. «¿Pero no crees que deberías cuidar de tu familia primero? Nosotros podríamos ayudarte a administrar todo eso, ¿sabes? Yo trabajo en un banco, le entiendo a las inversiones. Y yo podría cuidar de la mansión de San Javier», sugirió Paula con un brillo en los ojos. «Debe ser tan grande, tan difícil de manejar solo. Podríamos vivir ahí contigo, hacerte compañía». Fue en ese momento que lo supe. Su arrepentimiento no era real. Era estrategia, pura y llana. Habían calculado que tenerme cerca, hacerme feliz, sería el camino más fácil hacia el dinero. Decidí confrontarlos. «Necesito ser honesto con ustedes», dije, poniendo la copa de vino sobre la mesa. «Sé exactamente lo que dijeron de mí después de que me fui de aquí aquella tarde. Tengo grabaciones. La sangre se les fue de la cara». «¿Cómo tienes grabaciones?», tartamudeó Leonardo. «Figueroa me investigó antes de dejarme la herencia, y parte de esa investigación incluyó grabar la plática que tuvieron después de correrme. Escuché todo, cada palabra sobre cómo había que deshacerse del viejo, sobre cómo mi presencia arruinaría su imagen en el edificio, sobre cómo yo era un dramático». Paula empezó a llorar de verdad ahora, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de pánico. «Carlos, por favor, no lo dijimos en serio». «Lo dijeron muy en serio», interrumpí. «¿Y saben qué me dolió más? No fue el rechazo, fue la frialdad, la facilidad con la que decidieron abandonarme. Ni siquiera parpadearon, ni dudaron». Leonardo se cubrió la cara con las manos. «Papá, estaba desesperado. Las deudas, la presión». «Entonces hablemos de tus deudas, Leo. Sé que deben 500,000 pesos, y yo podría pagar eso en un segundo, sin despeinarme. Pero no lo voy a hacer.
¿Qué? Levantó la cabeza, impresionado. Van a vender este departamento. Van a pagar sus deudas. Y se van a mudar a un lugar más sencillo, que realmente puedan pagar. Van a aprender a vivir según sus posibilidades, a trabajar de verdad, a construir una vida sin apariencias falsas. Pero papá, empezó Paula. No soy tu papá, corté. Y no he terminado. Si hacen eso, si demuestran durante un año entero que son capaces de vivir con honestidad, con humildad, sin depender de dinero que no ganaron, los voy a ayudar. Voy a pagar los estudios de los nietos que quieran tener. Voy a garantizar que nunca les falte lo básico, pero solo después de que prueben que cambiaron de verdad. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Leonardo con una rabia contenida. Entonces no aceptan, respondí levantándome. Pero sepan que no voy a ceder. No voy a dar dinero para sustentar mentiras y apariencias. O aprenden a ser personas de verdad, o se quedan solos con sus decisiones. Salí del departamento sin mirar atrás. En el auto, el chofer me preguntó a dónde. A San Javier, respondí. A casa. En los meses siguientes, transformé la mansión de Figueroa en un centro de apoyo para personas que lo habían perdido todo. Ofrecíamos asesoría jurídica, ayuda para renegociar deudas, microcréditos sin intereses y, sobre todo, dignidad. Dignidad para quienes la sociedad había desechado. Leonardo y Paula vendieron el departamento. Se mudaron a una colonia de clase media-baja. Él consiguió un mejor empleo en otro banco. Ella empezó a dar clases de inglés. Durante meses no hablamos. Pero yo los seguía de lejos, a través de conocidos. Fue recién después de 8 meses que Leonardo me llamó. No para pedir dinero, solo para decir que había entendido, que había aprendido, que por primera vez en su vida estaba orgulloso de la chamba que hacía, de la vida que construía con sus propias manos. Hoy, 1 año y medio después, tengo una relación con mi hijo que es diferente, más honesta, más real. Todavía comete errores, todavía tiene momentos de flaqueza, pero ahora sé que cuando me abraza, es porque quiere, no porque lo necesita. Y cuando miro hacia atrás, a esa noche en el parque, al desespero y la soledad, me doy cuenta de que Marcelo Figueroa no me dio solo dinero. Me dio algo mucho más valioso. Me mostró quién realmente se preocupaba por mí, y me dio los medios para enseñarle a mi hijo lo que realmente importa en la vida. A veces, por la noche, miro la foto de Figueroa que guardo en el despacho. Gracias, digo en voz baja. Gracias por salvarme a mí también. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.